hoy les traigo un poco de experiencias, sí, de Italia, de una finca en la cual estoy colaborando, haciendo asesoría para el desarrollo. Pero les traigo también algunas ideas o comparaciones de mis experiencias en los años pasados, sea en Italia, por ejemplo en Toscana, sea también en Suecia, en Noruega, donde trabajé en los últimos 5 o 6 años, donde hay diferentes realidades que son muy activas, igual ahí con estas cuestiones, porque ahí es como eh, miran en unos 20, 30 años, quizás seremos como el Italia o la España. Hay las primeras viñas que se inician a plantar, y así que haremos un poco una comparación, pero vamos a focalizarnos sobre todo en esta nueva finca que hemos realizado en los últimos cuatro años. Está en la región de Romaña, cerca de Bolonia, 1 hora. La finca es de propiedad de una familia, es una empresa familiar. Yo me acerqué y estamos colaborando hace menos de un año. Ellos vienen de un contexto esa región se focaliza en la producción de frutales, sobre todo, alberos frutales, albaricoques, cerezas, melocotón, manzana, todo. Y muy industrial, plataformas, tratamiento sistémico muy intensivo, mucha viña también. Y, y todo va a cooperativas enormes, con precios bajísimos, centésimos al kilo. Así que en estos últimos años están haciendo una gran necesidad de comprender cómo acercarnos como productores, agricultores, a los consumidores, cómo realizar canales de ventas y de productivos que puedan encontrar esa necesidad. Así que estamos trabajando para modificar ese proceso comercial, y ahí les voy a explicar un poco. Ok. Les voy a dar un poco de cuestiones y contextos de donde estamos ahí en Italia, sobre todo en la Romaña, y las prácticas que estamos desarrollando. Ha sido muy interesante porque muchas de las cosas que utilizamos ya han sido mencionadas, habladas, y aquí podremos verlas en práctica en diferentes formas. Y bueno, el contexto, esta es en Romaña. No sé si se recuerdan, 2023, año de lluvias nunca vistas. Ha sido la inundación de Faenza y Forlì, quizás lo han visto en las noticias. Se ha tratado de una lluvia de más de 300 milímetros en un día, en el segundo día, en el tercer día. Los ríos completamente, no sé cómo se dice, cuando trabordan, exacto. Y nos encontramos con las plantaciones, con los árboles, son árboles, o sea, de intensivo, 3, 4 metros con las plataformas, no se veían, estaban bajo el agua. Y ahí nace la cuestión, o sea, hay una proveniencia, el agua cae del cielo, aterra por el suelo y ahí baja. El agua hace siempre una línea lo más directo posible, de cima a abajo. Y esa geometría de cui hablaba antes, tenemos que iniciar a comprender. Hay una serie de escalos de prioridades que tenemos que observar y tratar en el territorio, en el paisaje.
El trabajo de Yeomans, un australiano de hace unos años atrás, ha sido muy importante para comprender un poco un proceso de análisis de lo que estamos observando como en nuestro territorio, como en nuestras producciones, que se llama la escala de permanencia. O sea, son toda una serie de parámetros que analizamos del clima, la forma del territorio, o sea, las curvas de nivel, el agua, las trayectorias, acceso, carreteras, todo. Y así que esta es ya una primera imagen como la de antes de la finca que estamos desarrollando. Y así nosotros intentamos desarrollar todos estos puntos, o sea, crear lo que se llama un contexto holístico de nuestro contexto en cuyo estamos. O sea que, como decía antes, siempre depende en dónde estamos, cuál es nuestro mercado, cómo es nuestro suelo, nuestro clima, nuestros consumidores que buscan, que necesitan. Y fuimos desarrollando esto, pero la línea clave, no la línea clave, la cuestión clave, eso vendrá después. La cuestión clave ha sido en estos años el agua. Que haya mucha o que no haya, es central. Así que eso es un punto muy importante. Algunas de las cuestiones que afrontamos, como decía, es un diseño ecológico, agroecológico. ¿Cuáles son los parámetros? Y ahí vamos a ver prácticas que puedan determinar un poco ese proceso de diseño y de planeamiento, porque son las prácticas que nos van a garantizar una resiliencia de frente a los cambios y después como una resiliencia comercial, económica. En este momento estamos tratando mucho, esa es la parte de la red que has leído, la red agroecológica Microfarm Italia. Estamos tratando también de modelos más de gobernanza, de autogobernanza, sobre todo basadas sobre la cooperación, la educación profesional de diferentes figuras, no solo productores, agricultores, pero también veterinarios, con la contabilidad, y ahí vamos a hablar un poco más de eso. Y bueno, sí, todas las cuestiones de seguridad, de crear red, ahí vamos a profundizar. Como decía antes, escuché líneas de nivel, no de contornos, es inglés, perdón. Curvas de nivel, gracias. Eso es la primera visión que hay que observar. O sea, ¿qué me cuenta mi paisaje? Porque lo que observamos hoy en nuestras fincas, que sea nueva o que sea ya que lleva muchos años, igual nos cuenta un proceso evolutivo de mucho tiempo. Nada está como decididamente fijo, se pueden alterar las cosas, se pueden sobre todo integrar diferentes cuestiones productivas y sobre todo de soporte a lo que ya existe. Las curvas de nivel y el paisaje nos cuenta dónde pasa el agua, nos cuenta dónde pasan los animales, cómo se mueve el viento y diferentes cuestiones, plagas, patologías, dónde fluyen. Así que, no sé si se ve, pero a través de la observación hay unos detalles muy importantes que son sobre todo los puntos de confluimiento, no sé si se dice, son las líneas, se dice, o puntos clave o puntos no sé en español, ridges, o sea, los puntos más altos. Aquí ven que hay un punto central en esta forma. Estas líneas las intentamos observar porque nos cuentan un poco cómo se va a movimentar el agua y ahí nos cuenta cómo nosotros nos tenemos que comportar con nuestras producciones. No voy a plantar una línea recta si después el agua me la puede llevar o si no va a infiltrar o
un día el río bajo mi finca va a llenar y me lleva mis animales. Tengo que considerar todo. Así que la primera forma es analizar esas líneas y analizar cómo puedo entrar antes de hacer mis sistemas con actividades de un impacto lungo. O sea, entrando con el tal Reaper a 3 áncoras en profundidad y observando un poco el porcentaje de esa curva de nivel, puedo crear como una memoria, una memoria en el suelo para que cada lluvia que venga, el suelo pueda ralentizar el agua, infiltrar, y ahí puedo crear mis sistemas sobre esas líneas, porque ya estará esa memoria cortada, inicialmente por una máquina y después por las raíces que irán a trabajar y a profundizar esas líneas de, sobre todo es ralentizar, infiltrar el agua. Esa es la cuestión más importante. Como les decía, esta región es una región de fruta, sobre todo, así que nuestro pensamiento productivo de respuesta al mercado es la fruta. Y hemos decidido desarrollar como esqueleto, se puede decir, de nuestra actividad comercial, la huerta, se dice, ¿no? También para los frutales, huerta frutal. Bueno. Así que estas líneas que podéis ver son nuestras dos actividades principales. Una, ahí vamos a entrar. La primera, que son las líneas más compridas, son bloques de variedades. Aquí podréis ver la manzana, el melocotón, albaricoque, pera y el, ¿cómo se dice? Caquis. Y estas filas están en lo que se llama la línea clave. O sea, es un análisis de la curva de nivel y un cálculo de porcentaje de desnivel de esa curva, de manera que el agua pueda infiltrar siguiendo ese padrón de planteo. Hicimos las líneas con el Reaper y después con el TLP, que es una máquina que prepara sea con una línea profunda que la superficie trabajada para el planteo de los árboles y para mantener el suelo libre de hierba por un año y después ya estamos en suelo cubierto vegetal. Pero no son solo árboles frutales, y ahí vamos a llegar, pero el sistema son bloques de 2, 5 metros entre las fileras, o sea, melocotón, 5 metros melocotón, y después 15 metros para la otra variedad. Diferentes cuestiones. Los 5 metros entre los árboles es por una cuestión mecánica del árbol, necesita ese espacio productivo. Pero los 15 metros es para la introducción de otros sistemas. En el futuro andremos a introducir seguramente producciones integradas, el pastoreo de animales como las gallinas, la producción de cereales, todo es muy mecanizable porque está estandarizado a nivel de medida. O si aumentamos nuestro mercado, podemos incluir otras 2 filas, 15 metros, 5 y 5, y ahí hacemos la huerta totalizada. Pero es un investimiento importante al inicio, así que empezamos con esas medidas. La segunda huerta es esta, es cereza. Está planteada en setonche, no sé en español, lo busqué, no encontré. Es un 7x7. Sí, marco de plantación.
O sea, son triángulos equiláteros que permiten un distanciamiento optimal y igual permiten que tenga unas líneas rectas. Esas líneas las hicimos así porque está al tope, no en la zona de clave, está en la zona, una pequeña, exacto. Y también como experiencia. No estamos inventando nada, pero igual la experiencia es una cosa que o se prueba o no lo sabremos más, nunca. Así que em, hay muchas pruebas, hay mucho análisis, pero igual estamos aprendiendo. No hay como saber, pero hay como saber cuáles son los padrones de la naturaleza, cómo fluye el agua, cómo funcionan los árboles, y ahí adaptamos. La integración en este sistema está en la cuestión más de, de challenges, los retos que enfrentamos. En la producción industrial de fruta se utiliza las redes antigranizo y anti-insecto. No queremos instalar sistemas de costo altísimo de materiales que no nos interesan. ¿Cómo podemos realizar protecciones naturales para nuestros árboles, integrando especies forestales que puedan servir diferentes servicios ecosistémicos a nuestra producción? O sea, una estratificación. El estrato productivo, que son nuestros árboles frutales, y el estrato alto. O sea, llevando dos especies, son tres sobre todo, pero depende de los filares y de las necesidades. Llevando dos especies a que emerjan, salgan, suban, con podas miradas a eso y que puedan servir de protección, no solo con el granizo, pero también con el aumento de las temperaturas y del impacto solar. Con una poda muy fuerte puede hacer un buen porcentaje de sombreamiento y mantener una buena productividad. Son especies seleccionadas también por sus calidades proteicas de las hojas, considerando en el futuro una integración de pastoreo de ganadería entre las filas. Por ejemplo, la morera es uno de los árboles con más alto contenido proteico en las hojas. Además, produce fruta. Así que hay toda una integración de estas especies con diferentes servicios. Y en la parte baja de cada dos filas hay una pequeña fila interior para que todo pueda mantener su mecanización de diferentes especies más miradas a la biodiversidad. Igual son especies muy fuertes, consólida no sabía en español, es una herbácea de hojas grandes, muy infestante. El sauco, la escoba, son todas plantas que con cortes, ¿cómo? Sí, esos son las árboles, pero hemos también introducido arbustivas y herbáceas que con cortes, múltiples cortes, igual brotan de nuevo. Y nosotros utilizamos una máquina aquí de corte, de una trincha, es un corte, un triturado, que tiene un tubo posterior que lleva todo el triturado a un lado.
O sea, pasamos cerca de la fila y todo el triturado del pasto y de esas especies viene acumulado justo justo al fusto del árbol, del tronco. Gracias. Y ese es un añadir de materia orgánica, se composta directamente in situ. Y bueno, esa va a ser la gestión de fertilizante por lo demás. Obviamente diferentes aportes de tratamientos foliares y todo más, pero apostamos mucho en el compostaje directo, porque se trata de mucha materia orgánica. Llueve bastante bien, unos 800 milímetros, así que podemos gestionar en esta forma. Después que hemos pensado a la parte realmente productiva que pueda sostener la empresa, hemos pensado un poco después a la protección de ese contexto y a una cuestión un poco más ambiental del sitio. Así que hemos plantado toda una selección de plantas de diferentes tipos de crecimiento, servicios y valores para que puedan servir de barrera, sí, contenimiento. Es como una membrana de una célula, ¿no? Que contiene el respiro de la finca y de todo lo que queremos hacer internamente y externamente. Un detalle, la finca es esta de propiedad, pero igual alquilamos, no, arrendamos esta sección aquí. Así que hay también diferentes cuestiones en la gestión. Y bueno, obviamente el secuestro de carbono y todo más, pero ya plantamos muchos árboles, ¿no? El tercer sistema, y este no es tan productivo cuanto es de una visión futura pero va a buscar al pasado. Es una banca genética de variedades de frutales. Este es un trabajo de selección, de búsqueda de variedades de todo el territorio. Y es muy basada en la investigación, la pasión de procurar injertos y injertos, variedades que puedan traer de vuelta o desarrollar nuevas variedades. Eso también está hecho en Setonche. Y bueno, es como una perspectiva más en el futuro, porque igual aquí sí queremos que sea rentable y de una productividad alta, pero estamos perdiendo una grandísima variedad de lo que es la nutrición, sí, de las fincas y todo, pero también de nosotros. Así que queremos mantener y desarrollar variedades que se puedan adaptar a estos nuevos cambios. La última parte por ahora de nuestro desarrollo es la parte más de un comercio más directo, lo que es más sencillo de vender, de comercializar, son las hortalizas, más que la fruta, más que la carne, es muy directo la venta de la hortaliza, al menos en esa región. Y ahí estamos desarrollando ahora el diseño para la huerta. Estará hecha en un método, se llama no-dig, o sea, el terreno no será arado, será hecho en camas de cultivo permanentes de una gran cantidad de materia orgánica
em, el objetivo es producir toda la materia orgánica con la finca, con todas las podas y el compostaje en la finca. Por ahora vamos a comprar el compost de la región. Bueno, una cosa paso a paso. Y, y nosotros desarrollamos estas ventas con lo que se llama la CSA, Community Supported Agriculture, que es el método, es como una preventa, una venta de una cuota de lo que vamos a cosechar todo el año y compartimos el riesgo. Yo como productor, te digo, yo voy a cosechar 30 semanas de hortalizas en un año. Voy a intentar. Pero tú como consumidor entiendes este riesgo, entiendes mi papel como productor y pagas todo al inicio. Ese es una relación que es importante desarrollar. Es importante educar al consumidor al facto que todos estos cambios climáticos no nos deben caer en la cabeza no solo a nosotros, porque caen también a los consumidores. Ellos van a sentir los precios, ellos van a sentir la falta de producto, las importaciones, el impacto ambiental. Así que hacemos mucha comunicación con nuestros perfiles sociales y todo sobre este compartir de responsabilidad. Y bueno, este sistema más standardizado de camas permanentes es un óptimo sistema para producir muy intensamente y con mucho aporte orgánico. Así que, bueno. Para nosotros los principios son un poco estos, o sea, el agua es central en el diseño, ¿no? La diversificación de cultivos, variedades, estratos, o sea, la biodiversidad del contexto en el cual estamos. Comprender mejor los mapas, o sea, sí en la mapa, pero también en la finca, qué estamos mirando, qué geometrías observamos, cuáles son los padrones y cómo nos debemos adaptar a ellos, no imponer geometrías nuestras, que nos falta aún comprender un poco qué significa esa línea, qué significa ese río, por qué está hecho de esa forma, cómo me adapto a eso. Sí, en un futuro, como decía, integrar ganadería, pero de forma holística, o sea, pastoreo rotativo, diversas especies y bueno. Y una cosa muy importante que voy a hablar en el final, también la conexión entre profesionales, o sea, el facto que cada finca tiene su conocimiento, su especialización, pero nosotros somos especializados en muchas cosas de campo, de estudio y todo más, pero no podemos también hacer la burocracia, no podemos hacer perfectamente la veterinaria, no podemos hacer todo. Tenemos que formar profesionales que pero tengan esta perspectiva más agroecológica, que sean pagados para formarse en este tipo de trabajo. Aquí algunas imágenes, como pueden ver, por ejemplo, aquí esta es la propiedad y se notan dos confluencias hidrológicas centrales. Aquí hemos realizado 5 pantanos, se dice, pantanos de colección del agua, 4 en secuencia aquí, pequeños, y uno más grande aquí, con siempre la idea de ralentizar, infiltrar, acumular el agua. No hemos podido hacer queríamos hacer un lago, un pántano importante. Burocráticamente es casi imposible. Tenemos que ver si con el tiempo podemos trabajar con otras fundaciones, organizaciones, recibir un financiamiento, porque se trata de
unos 15, 20 mil euros para conseguir la burocracia, solamente la burocracia para hacer el lago, que sería fenomenal. En esta parte aquí ves esta línea que se abre y aquí ya está recta, ahí podría ser ideal. Aquí se notan las líneas agroforestales. Actualmente hacemos el hay, el corte del pasto para secar. ¿Sí? ¿Sí? Aquí ven una imagen, este no es en la finca, aquí será la huerta, este es en Suecia. Pero bueno, ven muy estandarizado, muy productivo. Y ahí un poco sobre el análisis de los portainjertos y cómo hemos seleccionado. Nosotros hemos seleccionado sobre todo el GF para los melocotones y otros, porque es bastante fuerte y eso quiere equilibrar también un poco la cobertura vegetal, la cobertura de los árboles de alto nivel, y así que hay más equilibrio a nivel productivo. Y bueno, y que hacemos también mucho trabajo comunitario, o sea, queremos vender lo máximo posible al consumidor directo, no a las cooperativas, porque se trata de 6, 7, 8, 10 veces más el valor real de nuestro producto que una cooperativa. Es comprensible, una cooperativa acumula, vende, pero nosotros con nuestro contexto y nuestra medida de empresa, lo ideal es vender directamente. Así que desarrollamos estos modelos de venta directo y sobre todo de preventa. Porque sí, no podemos garantizar la cosecha X número, pero podemos compartir ese riesgo. Si no es 10, es 8. Así es, el precio debería ser igual el valor real de nuestro trabajo. No es solo el producto que te vendo y vale 5, es todo el servicio ecosistémico. La ralentización del agua tiene un valor. Si lo hicimos todos, hace un gran cambiamiento. Eso tiene un gran valor, va valorizado, va pagado en una cierta forma en el producto. Así que esa es un poco la idea para llamar a la gente a nuestra finca. Y bueno, un poco sobre la Rete. La Rete ahora somos centenas de realidades no definidas específicamente sobre un método, no es generativo, no es ecológico, no es esto, no es esto, es todo. La idea es crear servicios para nosotros, financiar formación de profesionales y de manera que, porque por ejemplo a nivel burocrático es difícil presentar una parcela productiva que incluya 4 producciones. Yo hago fruta, animales, cereales y hortalizas. Nunca me lo vendrán a aceptar en la región, en mi ente institutivo, ¿no? de planeamiento, no lo comprenden. Formamos una persona que esté en esas instituciones, que pueda encontrar los huecos de planeamiento y que pueda hacer ese plan. Esa es la idea, nos estamos desarrollando. Y bueno, y trabajamos con diferentes realidades. EARA es como la realidad que está cerca sobre la Rete. No sé si conocen EARA, es la European Alliance for Regenerative Agriculture. O sea, es un ente europeo que ya está en Bruselas muy, muy activo y trabaja para definir una idea clara para la Unión Europea de qué es la regeneración y la agricultura. Y otros entes, por ejemplo, la finca fue financiada por Ecosia, en parte, que es este motor de busca, sí. Y bueno, así que, pero si queréis más informaciones sobre esto, estamos disponibles.
Y bueno, nos encontráis en Instagram. Esta es la finca y esta es más mi parte como asesoría también de planeamiento, diseño. Y bueno, gracias.